Audio 2, Octavo Congreso Eucarístico Nacional, Cuautitlán 2023. Introducción. Jesús Eucaristía, quédate y camina con nosotros con San Juan Diego como guía. Número 1. Quédate con nosotros, le pedimos al Señor en este octavo Congreso Eucarístico Nacional. La experiencia de los discípulos de Emaús nos motiva para encontrarnos en torno al pan partido y compartido y profundizar en el misterio de la Eucaristía. En este acontecimiento de fe queremos articular la vivencia de los pasados congresos eucarísticos nacionales. La experiencia eclesial plasmada en el Plan Global de Pastoral 2031-2032 que nuestros obispos han planteado para nuestra patria. Unimos además nuestra historia como iglesia particular que camina en Cuautitlán. En nuestro proceso sinodal, a la luz del acontecimiento guadalupano, bajo la intercesión de San Juan Diego, hijo de estas tierras. Presentación general. Número 2. El pasaje de los discípulos de Emaús comienza como un ejercicio de diálogo, principio de comunicación, comunión y educación, como un elemento fundamental para la existencia de cada persona humana. Al ser convocados por la palabra que es camino, verdad y vida, lo escuchamos y miramos desde él nuestro camino y misión toda, a la que él mismo nos envía en el mundo. Número 3. Nos descubrimos convocados en torno al Hijo, palabra creadora, palabra de encuentro. Él es el Logos eterno que genera diálogos y mediante la comunicación permanente y continua con el hombre instaura el plan de salvación para la humanidad. Animados por esta certeza, caminamos seguros de que Jesús se ha quedado con nosotros de modo sublime en la Eucaristía. Desde ahí, como fuente y cumbre, alimenta toda la vida de la Iglesia. Nuestro logo, el Sol. Cristo Eucaristía, el Sol del ocaso de Emaús, el comienzo y culmen de la fracción del pan donde los discípulos se encuentran. El camino. De la Eucaristía surge el camino, expresión de los primeros creyentes en el seguimiento de Jesús. La estrella. María, estrella de la nueva evangelización que nos lleva a Cristo. Cruz atrial de la Catedral de Cuautitlán, sede del octavo Congreso Eucarístico Nacional. San Juan Diego. Juan Diego y la Iglesia que, puesta en movimiento, va al encuentro de Cristo Eucaristía. El camino que transita San Juan Diego alude a la Sierra de Guadalupe. La temática. Número 4. Los temas del documento base que ahora presentamos se desarrollan a partir de la cita de San Lucas capítulo 24 versículo 29. Quédate con nosotros porque atardece y el día está declinando. Del estudio y profundización de la palabra de Dios se articulan 5 apartados con elementos de reflexión acerca de la sinodalidad y su actualidad en nuestro caminar eclesial. El análisis de nuestra realidad compleja como sociedad y como Iglesia nacional. La iluminación profunda de nuestra historia desde la palabra, como el mismo Jesús explicaba a los discípulos. Lo que había en él, en todas las Escrituras. San Lucas capítulo 24, versículo 27. La Eucaristía,
centro del relato de Emaús, está también al centro de nuestro trabajo, sentado a la mesa del Señor. Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, partió y se los iba dando, para luego desaparecer de su vista, porque ahora encomendaba a los discípulos la misión de volver a Jerusalén para continuar con el anuncio del Evangelio tras una experiencia profunda de encuentro con el resucitado. Número 5. Los últimos dos apartados encuentran su fundamento en los acontecimientos guadalupano y la figura de San Juan Diego. La siempre Virgen María ha visitado nuestra patria como lo hizo con su pariente Isabel. Confróntese. San Lucas capítulo 1 versículo 43. Y desde el cerro del Tepeyac nos recuerda su presencia constante en nuestras vidas, para consolarnos, animarnos y llevarnos al encuentro de su Hijo. Por eso, el anhelo sigue siendo: quédate con nosotros. Como acompañaste a Juan Bernardino en su enfermedad y como Madre del amor y de la ternura, acompañas nuestro caminar hacia Cristo Eucaristía. Segundo punto de la introducción. A la luz del plan global de pastoral, el acontecimiento guadalupano y San Juan Diego. Número 6. Nos disponemos a celebrar nuestra fe con una actitud memoriosa, como recuerdo fiel, iluminados por el Espíritu, que nos pone en movimiento, en éxodo y en tensión hacia la búsqueda de la plenitud. Confróntese. Éxodo, capítulo 12, versículo 26 al 28. Hoy, la conmemoración de los acontecimientos de la redención, tras 2 milenios de la muerte y la resurrección del Redentor, de su ascensión y del envío del Espíritu Santo en Pentecostés, no son ocasión para una simple fiesta de aniversario, sino el motivo para una gran celebración que nos compromete a renovar nuestro compromiso sobre lo que somos, vivimos y experimentamos como Iglesia. Número 7. Para nuestra patria, este acontecimiento tiene un peculiar significado, pues apenas pocos años después de la llegada del Evangelio a estas tierras, en el año 1531, Santa María de Guadalupe hizo resonar en sus palabras la bondad y novedad del anuncio cristiano. Creemos que la Iglesia en México necesita sentarse a los pies de la Virgen Madre para alentar la esperanza de ser un solo pueblo. Ella nos invita a contemplar, creer, vivir y anunciar la presencia permanente de Jesús que vive entre nosotros en el pan consagrado. Número 8. La opción por una Iglesia que anuncia y construye la dignidad humana, que se compromete por la paz y las causas sociales, por ser una Iglesia pueblo misionera y evangelizadora, la opción por una Iglesia que acompaña a los adolescentes y jóvenes para llenar al país de esperanza, alegría y vida plena, son compromisos pastorales que recogemos en este documento y a los cuales queremos sumarnos. Deseamos que este Congreso Eucarístico que celebramos en Cuautitlán aliente y motive el compromiso pastoral de toda la Iglesia para conocer y asumir en nuestros procesos pastorales
la conversión, la sinodalidad y la riqueza del método guadalupano de evangelización, haciendo operativos los principios de comunión y participación para ser cada vez más una iglesia-pueblo incluyente, donde se acoja con misericordia y se refleje el rostro bondadoso del Padre. Punto número 3 de la introducción. Nuestra historia diocesana. Número 9. Este acontecimiento de amor, de encuentro y de profunda comunión no es un apéndice a nuestra realidad diocesana. En realidad, llega como una fuerte experiencia de consuelo y de esperanza para quienes caminamos en esta porción del pueblo santo. Además, representa un fuerte desafío pastoral y espiritual. Como los discípulos en camino, descubrimos al Señor acercándose a nuestro lado para conversar y para alimentarnos con su cuerpo. Número 10. Nuestra querida diócesis de Cuautitlán es muy extensa en territorio y población, con un panorama social y político muy diverso, con grandes retos. En lo social tenemos municipios que son de perfil más urbano, con grandes asentamientos poblacionales que han migrado de la ciudad de manera creciente. También tenemos municipios que aún conservan un gran arraigo de tradiciones y costumbres de pueblo. Esto genera un gran creciente poblacional, teniendo, por una parte, una gran secularización y por otra parte, un arraigo grande a una piedad popular fuerte. Número 11. Nuestra diócesis de Cuautitlán fue erigida por el Papa San Juan Pablo II el 5 de febrero de 1979, designando como primer obispo al excelentísimo señor don Manuel Samaniego Barriga, quien tomó posesión de la misma el 25 de abril de 1979 y la guió como pastor en nombre de Cristo hasta el 26 de junio del 2005, fecha en que el Señor lo llamó a su presencia. Número 12. La diócesis quedó conformada con 18 municipios del Estado de México, separándose de la arquidiócesis de Tlalnepantla y la diócesis de Texcoco. Tiene como sede la Catedral de San Buenaventura en el municipio de Cuautitlán. En 1984, cede parte de su territorio para la creación de la diócesis de Atlacomulco. Número 13. Al fallecimiento de don Manuel Samaniego, el excelentísimo señor don Ricardo Guízar Díaz, para entonces arzobispo de Tlalnepantla, es nombrado por el Papa Benedicto XVI como administrador apostólico de la diócesis de Cuautitlán, en un periodo que comprende del 27 de junio al 23 de noviembre de 2005. El 19 de octubre de 2005, su Santidad Benedicto XVI designa al excelentísimo señor don Guillermo Ortiz Mondragón como obispo para la diócesis de Cuautitlán. Siendo su segundo pastor, tomó posesión de la diócesis el 23 de noviembre de 2005. Número 14. En el año 2013, durante la 96 Asamblea Plenaria del Episcopado Mexicano, es presentado el proyecto de la creación de la diócesis de Izcalli a los obispos mexicanos para, posteriormente, ser enviado a la Santa Sede, quien responde satisfactoriamente el 9 de junio de 2014, decretando la creación de la diócesis de Izcalli
que comprende los municipios de Nicolás Romero, Cuautitlán Izcalli y Tepozotlán. Hasta ese momento parte de la diócesis de Cuautitlán. La división se realiza el 22 de agosto de 2014, lo cual da pie a una nueva reestructuración en nuestra diócesis. Número 15. En junio de 2016, Su Excelencia Don Guillermo Ortiz anuncia el inicio del primer sínodo diocesano con el lema Iglesia que camina en comunión, Iglesia en misión permanente. Número 16. Tras el fallecimiento de Monseñor Guillermo Ortiz, Su Santidad el Papa Francisco nombró el 9 de noviembre a Monseñor Efraín Mendoza Cruz como tercer obispo de Cuautitlán y tomó posesión el 17 de enero de 2023, con la presencia de Monseñor Joseph Spitieri, nuncio apostólico en México, Monseñor José Antonio Fernández Hurtado, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, Cardenal Carlos Aguilar Retes, Monseñor Raúl Gómez González y otros 20 obispos de las distintas diócesis de la República Mexicana. Número 17. Nuestra mirada y nuestro corazón está firme en Cristo, el peregrino de Emaús, que se acerca a caminar con nosotros, inicia un diálogo de encuentro y de fe, nos explica las Escrituras, parte para nosotros el pan y nos envía a continuar la misión de anunciar el Evangelio. Animados por su presencia que acompaña a diario nuestra vida con el sacrificio eucarístico, queremos animar a toda la Iglesia que camina en México a unirse a esta celebración para que junto al Señor alimentemos nuestra fe y reavivemos el fervor al calor de las brasas donde se cuece el pan y en la serenidad del encuentro de los hermanos que celebran unidos el sacramento del amor.